Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Más allá del aula. Nosotras somos la profe Majo y hoy nos acompaña la profe Vale. Somos docentes en formación del programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad Francisco de Paula Santander y hoy queremos invitarles a reflexionar junto con nosotras sobre un tema que cada vez cobra más relevancia, no solo en el ámbito educativo, sino también en nuestra vida cotidiana. Hola chicos, un gusto estar aquí en Más allá del aula. Así es, vamos a hablar sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, dos conceptos que están profundamente entrelazados y que, aunque no siempre nos damos cuenta, tienen un impacto enorme en todo lo que hacemos. Y queremos hacerlo de una manera relajada, llevándolos paso a paso a través de estos conceptos, para que puedan entender cómo afectan nuestras vidas, la educación y por qué son tan importantes en la formación de futuros docentes como nosotras. Exactamente. También vamos a compartir algunas de nuestras experiencias en nuestras prácticas, donde pudimos ver de primera mano cómo todo esto cobra vida en el aula. Así que estás interesado en aprender más sobre cómo la tecnología y el conocimiento están transformando la educación, este podcast es para ti. Empecemos con la sociedad de la información. Este término puede sonar un poco abstracto, pero en la realidad es algo que vivimos todos los días. Cada vez que tomas tu teléfono para buscar algo en Google o revisar tus redes sociales, estás participando activamente en la sociedad de la información. Claro, lo vivimos a diario, pero tal vez no somos tan conscientes de ello. La sociedad de la información es una etapa en la que la tecnología, especialmente las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, nos permiten acceder a información de manera instantánea, prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Pensemos en un momento sobre cómo era hace 20 o 30 años. Si querías saber algo, tenías que ir a la biblioteca y buscar entre libros y quizás te tomaba días encontrar lo que necesitabas. Ahora, con un solo clic tienes acceso a una cantidad infinita de datos. Es increíble cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas, pero ¿alguna vez te has preguntado si tener toda esa información al alcance de la mano realmente mejora nuestra vida? Eso es un punto interesante. A veces, tener demasiada información puede abrumarnos. En nuestras prácticas hemos visto cómo los estudiantes, especialmente los más pequeños, pueden sentirse perdidos con tanta información disponible. Nuestro papel como docentes es ayudarles a navegar por esa información, enseñarles a filtrar lo importante de lo relevante y hacer preguntas críticas. Exactamente. La sociedad de la información no solo se trata de tener acceso a los datos, sino de aprender a usarlos de manera inteligente y responsable. En nuestras prácticas, por ejemplo, utilizamos plataformas como YouTube para enseñarles a los niños, pero también les enseñamos cómo buscar información de manera segura y responsable. Porque al final no todo lo que está en internet es verdadero o útil, ¿no? Es una habilidad importante que debemos inculcar desde temprana edad, saber discriminar entre la información que es confiable y la que no es. Sí, y es en este punto donde entra el concepto de la alfabetización digital. No se trata solo de saber usar un dispositivo, sino de entender cómo interactuar con la información que nos brinda. Eso es especialmente relevante en la educación, donde muchas veces los niños no solo necesitan aprender a usar la tecnología, sino cómo aprovecharla al máximo para su aprendizaje. Ahora vamos a hablar de la sociedad del conocimiento, que es un paso más allá de la sociedad de la información. Mientras que la sociedad de la información se enfoca en el acceso de los datos, la sociedad del conocimiento se centra en cómo convertimos esos datos en algo valioso. No se trata de solo de acumular información, sino de saber cómo usarla de manera efectiva para resolver problemas, crear nuevas ideas y generar innovación. Exactamente. Es como cuando buscamos algo en internet y luego lo aplicamos en la vida real. Por ejemplo, cuando buscamos una receta para cocinar y la llevamos a la práctica. Estamos convirtiendo la información en conocimiento, pues útil.
Y no solo eso, en lo personal también. En nuestras prácticas hemos vivido cómo los estudiantes, cuando se les da la oportunidad de investigar un tema, logran crear proyectos que van más allá de lo que esperábamos. No solo reproducen la información que encuentran, sino que la transforman, la personalizan. Eso es lo más fascinante. Vimos cómo un grupo de niños tomó un tema tan sencillo como el ciclo del agua y no solo lo presentaron de manera creativa, sino que empezaron a hacer preguntas adicionales que los llevaron a explorar temas relacionados, como el cambio climático y como el impacto en su comunidad. Eso es lo que buscamos en la sociedad del conocimiento, que los estudiantes no solo absorban datos, sino que se conviertan en agentes activos del conocimiento, que investiguen, se cuestionen y sobre todo que apliquen lo aprendido en su entorno. Y esto es algo que como docentes debemos fomentar. No podemos ser solo transmisores de información. Debemos ser guías, facilitadoras que ayuden a nuestros estudiantes a descubrir, a pensar por sí mismos y a transformar lo que aprenden en algo significativo para sus vidas. Porque al final el verdadero valor de la información no está en tener acceso a ella, sino en saber cómo usarla para mejorar nuestro entorno, para crear nuevas ideas y para enfrentar los retos de una sociedad en constante cambio. Ahora bien, ¿cómo encajan estos dos conceptos en el contexto educativo? Pues la sociedad de la información ha transformado por completo la forma en que se imparte y se recibe la educación. Antes, los maestros eran la principal fuente de conocimiento, pero ahora los estudiantes tienen acceso a una cantidad casi ilimitada de información a través de Internet. Eso es algo muy positivo, pero también presenta retos. En nuestras prácticas hemos visto cómo el acceso a tantas informaciones puede ser una distracción. Los estudiantes a veces se pierden navegando entre tantas opciones y ahí es donde entra nuestro rol como docentes. Nuestro trabajo es guiarlos, ayudarles a enfocarse en lo que es realmente relevante y enseñarles a organizar la información de manera que les sea útil. No solo se trata de buscar en Google y ya, sino de saber qué hacer con esa información. Así es, y la sociedad del conocimiento va a un paso más allá. Ya no solo se trata de que los estudiantes tengan acceso a la información, sino que sepan usarla para crear, innovar y resolver problemas reales. Un ejemplo que siempre recuerdo es cuando le pedimos a los niños que investigaran sobre los recursos naturales. No solo trajeron datos, sino que algunos propusieron proyectos de reciclaje y conservación para aplicar lo que había aprendido en su escuela y comunidad. Eso es conocimiento en acción. Es increíble ver cómo cuando los niños están motivados y se les da la libertad de explorar, pueden llegar a ideas que ni siquiera nosotros habíamos considerado. Eso es lo que busca la sociedad del conocimiento, que el aprendizaje sea significativo y que los estudiantes lo apliquen en su vida diaria. Exacto. Y lo más importante es que como docentes debemos estar preparadas para fomentar este tipo de aprendizaje. No solo se trata de enseñarles datos, sino de ayudarles a convertir esos datos en herramientas que puedan usar para mejorar sus vidas y su entorno. Porque al final eso es lo que la educación debería ser. Un proceso que no solo se queda en el aula, sino que trasciende y se convierte en una parte integral de la vida de los estudiantes. Ahora vamos a enfocarnos en nosotras como futuras docentes. ¿Por qué es tan importante que dominemos estos conceptos de la sociedad de la información y del conocimiento? Primero, porque estamos formando a una generación que ya está formándose en medio de la sociedad de la información. Los niños que están en nuestras aulas ya nacen rodeados de tecnología y están acostumbrados a tener información al alcance de sus manos. Como docentes tenemos la responsabilidad de guiarles en el uso de tecnologías para que no solo la usen para entretenerse, sino para aprender y desarrollarse. Y eso también implica que nosotras mismas debemos estar en constante formación. No podemos enseñar algo que no dominamos. Debemos ser capaces de integrar las TIC
en nuestras clases de manera efectiva y no solo como una herramienta adicional, sino como un recurso clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo claro lo vimos durante nuestras prácticas. Cuando empezamos muchas veces nos sentíamos un poco abrumadas por todas las plataformas y herramientas tecnológicas que teníamos a nuestra disposición. Pero con el tiempo aprendimos a aprovechar estas herramientas para hacer de nuestras clases más dinámicas, más interactivas y más atractivas para los estudiantes. Recuerdo un caso particular en una de mis prácticas, donde usamos una pizarra digital interactiva para enseñar a los niños sobre el sistema solar. En un lugar de simplemente mostrarles imágenes estáticas, ellos podían mover los planetas en la pantalla, hacer zoom para ver los detalles, y eso hizo que el aprendizaje fuera mucho más participativo y divertido. Sí, y eso es lo que la sociedad del conocimiento también nos exige como docentes. No podemos quedarnos en lo tradicional, necesitamos ser flexibles y estar abiertas al cambio, porque la educación está evolucionando rápidamente y nosotras debemos evolucionar con ella. Además, otro aspecto importante es que la tecnología no solo nos ayuda a enseñar, sino también a aprender de nuestros estudiantes. Por ejemplo, a través de herramientas digitales podemos hacer evaluaciones más personalizadas, identificar áreas en las que los niños necesitan más apoyo y adaptar nuestras lecciones a sus necesidades. Y es algo que no se podía hacer tan fácilmente antes. Ahora, gracias a las TIC, tenemos la capacidad de hacer un seguimiento mucho más preciso del proceso de cada estudiante y de ofrecerles el apoyo que necesitan en tiempo real. Pero no todo es tecnología. También debemos recordar que el aspecto humano de la enseñanza sigue siendo fundamental. Las TIC son herramientas, pero lo que realmente marca la diferencia en la relación que construimos con nuestros estudiantes, el ambiente de confianza y respeto que creamos en el aula. Es algo que nunca debemos perder de vista. La tecnología puede facilitar el aprendizaje, pero la verdadera educación sigue siendo un proceso humano, basado en la comunicación, el respeto y el entendimiento mutuo. Como docentes debemos encontrar el equilibrio adecuado entre el uso de la tecnología y el contacto personal. Hemos hablado mucho sobre cómo la sociedad de la información y del conocimiento influye en la educación, pero también es interesante pensar en cómo afectan en nuestras vidas diarias. Sí, porque aunque muchas veces lo damos por sentado, todos los días estamos interactuando con nuestras sociedades, ya sea cuando usamos Google para resolver alguna duda o cuando hacemos una videollamada con amigos y familiares que están muy lejos. Lo interesante es que no solo consumimos información, sino que también la producimos. Cada vez que publicamos algo en redes, estamos contribuyendo al flujo de información global. Y eso nos hace participantes activos de esta sociedad. Y es importante ser conscientes de eso. La información que compartimos puede tener un impacto mucho más de lo que nos imaginamos. Y por eso debemos ser cuidadosos y responsables con lo que publicamos y cómo lo hacemos. Además, como mencionábamos antes, la capacidad de transformar la información en conocimiento es clave. En nuestra vida diaria, eso puede significar desde aprender una nueva habilidad con un tutorial de YouTube hasta tomar decisiones más informadas en base a la información que encontramos en Internet. Y también es importante pensar cómo aplicamos estos conceptos en nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, hay muchísimas plataformas en línea donde podemos seguir aprendiendo, ya sea a través de cursos gratuitos o de pago. Así que la sociedad del conocimiento no solo afecta a la educación formal, sino también el aprendizaje a lo largo de toda la vida. De hecho, algo que siempre me ha parecido fascinante es cómo, gracias a esta sociedad, el aprendizaje ya no está limitado a las aulas. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder al conocimiento. Solo necesitas una conexión a Internet y ganas de aprender. Es verdad, y eso nos da una enorme oportunidad para crecer y desarrollarnos, tanto en lo personal como en lo profesional. Como docentes debemos aprovechar esta ventaja para seguir formándonos
y ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes. Al final, lo más importante es entender que vivimos en una era donde el conocimiento es accesible, pero depende de nosotros cómo lo usamos y qué hacemos con él. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esperemos que este recorrido por la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento les haya hecho reflexionar tanto como a nosotros. Nos gustaría que te quedaras con la idea de que no se trata solo de acceder a la información, sino de saber cómo usarla de manera crítica, ética y creativa. Ese es el verdadero valor de la educación en esta nueva era digital. Y como futuras docentes, nuestra tarea es guiar a nuestros estudiantes en ese proceso, ayudarlos a navegar por este vasto océano de información y convertirla en algo valioso para sus vidas y su comunidad. Recuerda que la tecnología es solo una herramienta. Lo más importante sigue siendo el factor humano, la curiosidad, el deseo de aprender y el compromiso de aplicar ese conocimiento para mejorar el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros seguiremos aprendiendo y esperamos que tú también lo hagas. Hasta la próxima y que el conocimiento te acompañe siempre. Hasta pronto, gracias por estar en Más Allá del Aula.